Hoy vamos a ver cálculos con triángulos rectángulos, principalmente cuando tenemos solo los lados. Para esto usaremos lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, cuya fórmula es h cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. H es la hipotenusa, x es el cateto horizontal y y es el cateto vertical. ¿Por qué vamos a usar los términos de X y Y no como se acostumbra a usar las letras A, B y C? Y una de las razones es porque la mayoría de los triángulos rectángulos que son utilizados en las aplicaciones de la vida real, siempre vamos a pensar en un plano cartesiano, en el cual la horizontal es X y la vertical es Y. Pero lo importante no son las letras, sino es tener los conceptos de los lados que se llaman catetos y la diagonal que está enfrente del ángulo rectángulo que forma una L. A eso le vamos a llamar hipotenusa. Así que, continuando con nuestro tema, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? ¿Por qué esta fórmula de h cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado? Pitágoras lo que hizo fue que, teniendo un triángulo rectángulo, él se dio cuenta que si trazaba un cuadrado de 4 por 4, que 4 por 4 es 16, entonces trazaba otro cuadrado en el lado de las yes. Y este, por ser más pequeño, lo agarró con 3 por 3. Y entonces se dio cuenta que aquí tenemos 16 cuadros, en X y en Y tenemos 9 cuadros. Y trazó otro cuadrado en la diagonal, que es la hipotenusa. Y entonces si sumamos 16 más 9, nos da 25, que es exactamente el cuadrado de la hipotenusa. Pero en la vida real, a nosotros no nos interesa h al cuadrado, sino nos interesa el valor de h. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente poner el x cuadrado más y cuadrado en una raíz. Y esto es lo que la mayoría de nosotros conoce como el teorema de Pitágoras. Pero realmente es h cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Miremos un ejemplo. Asumamos de que conocemos a X y a Y. Y entonces nos piden encontrar H. Entonces tenemos que X vale 16 y Y vale 12. Aplicamos entonces nuestro teorema de Pitágoras, donde X es igual a 16 al cuadrado y Y es igual a 12 al cuadrado. Si sumamos eso, nos va a dar que aquí adentro de la raíz vamos a tener 400 y la raíz cuadrada de 400 es 20. Ahora, ¿qué sucede si nos cambian las letras? Que lo que queremos buscar es, por ejemplo, la X en este caso. Entonces, simple y sencillamente en la ecuación de Pitágoras, lo que hacemos es que movemos la Y al otro lado de la ecuación. Y recordando que si aquí es positivo, del otro lado va a ser negativo. Así que nos va a quedar h cuadrado menos y cuadrado. Y la x no la movimos del lugar. Pero aquí podemos observar que está del lado derecho y aquí ya resulta del lado izquierdo. Lo que sucede es que una ecuación es un espejo. Y da lo mismo que nos miremos en el espejo a la derecha o que pongamos el espejo a la izquierda. Nosotros no vamos a cambiar. Así que es lo mismo entonces que escribamos x al cuadrado, h al cuadrado menos y al cuadrado, porque es el principio del espejo. Entonces,
Ya teniendo esto, supongamos que tenemos los siguientes valores. Nos dicen que y es igual a 18, la hipotenusa vale 30 y tenemos que encontrar x. Entonces, teniendo la nueva fórmula de x es igual a h al cuadrado menos y al cuadrado, acuérdate que cuando se conoce la hipotenusa, el otro cateto siempre se va a restar. Ese es el secreto del teorema de Pitágoras y no confundirnos a la hora de los cálculos. Así que tenemos que x es igual a 30 al cuadrado menos 18 al cuadrado. Lo sumamos igual que en el caso anterior y vamos a obtener entonces que la raíz cuadrada del resultado de 30 al cuadrado es exactamente 24. Ahora, ¿qué sucede si nos piden encontrar, en este caso, el valor de y? Ahora nos dicen que la hipotenusa vale 35 y que el cateto en x vale 28. Así que aplicamos la ley de Pitágoras o el teorema de Pitágoras, pero ahora te das cuenta que la letra que está dentro de la raíz es la x, que es el valor que conocemos. Y al igual que con la y, siempre se resta. Recuérdate que cuando conocemos la hipotenusa hay que restar el otro cateto. Así que nos queda simplemente sustituir los valores. H vale 35, así que ponemos 35 al cuadrado. X vale 28, ponemos 28 al cuadrado. Sumamos los resultados, sacamos la raíz cuadrada y nos da 21. Ahora, ¿para qué nos sirve esto del teorema de Pitágoras? Así que vamos a ver algunas aplicaciones. Supongamos que un propietario quiere convertir los escalones o gradas que lo llevan del suelo al porche y nos da la siguiente información. El porche está a 3 pies sobre el suelo y como hay una regulación en la construcción, la regla dice que la rampa debe de empezar a 12 pies de distancia con respecto al porche. ¿Qué tan larga debe ser la rampa? Entonces aquí es donde nos sirve el teorema de Pitágoras, porque lo que hacemos es que creamos un triángulo rectángulo y ponemos los datos que nos dan. La altura en este caso es 3 y el largo de la base debe de ser 12. Entonces, 12 pasa a ser lo que conocemos como X y 3 pasa a ser lo que se conoce como Y. Prácticamente lo que nos piden es el largo de la rampa y al cual le vamos a llamar H, que es lo que conocemos como la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras y ponemos 12 al cuadrado más 3 al cuadrado, sumamos los resultados, sacamos la raíz cuadrada y nos vamos a dar cuenta que son 12.37 pies. Te puedes dar cuenta de que las dimensionales de la respuesta tienen que ser igual a las dimensionales que nos dan en los datos. En este caso nos dieron pies y el resultado tiene que ser pies. Ahora miremos otra aplicación. Supongamos que tenemos un poste de luz que desde una altura de 8 metros está sostenido por un cable que va de la parte alta del poste hasta el suelo y que el cable tiene una longitud de 30 metros. Nos preguntan a qué distancia de la base del poste se debe de colocar el cable. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer tu dibujo. No necesariamente vas a dibujar el poste, pero este es solo para que nos dé la idea de lo que nos dice. Tenemos el poste y el cable. Así que en tu mente tú te tienes que imaginar que aquí forma un triángulo rectángulo. Y para eso entonces formamos una línea horizontal y una línea vertical.
Y con eso ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. La información que nos dan es que el cable tiene 30 metros y está colocado a una altura de 8 metros. La distancia del poste a donde está el cable es lo que conocemos entonces como X, que es la línea horizontal. Así que ya teniendo nuestro triángulo, lo dibujamos como nosotros necesitamos para realizar la solución del problema. Ya nos dijeron que la hipotenusa vale 30, la altura vale 8 y por lo tanto lo que nos piden es la base, que es X. Así que ya teniendo eso, tenemos que X es igual a H al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Por qué una resta? Porque conocemos la hipotenusa. Así que al sustituir los valores 30 al cuadrado menos 8 al cuadrado, y en este caso lo restamos, entonces nos da que X es igual a 28.91. Aunque aquí decimos que lo restamos, la operación que estamos realizando siempre es una suma, porque aquí la operación de la suma dice que signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Así que prácticamente lo que estamos haciendo siempre es sumando, solo que un positivo con un negativo, por eso restamos. Y la respuesta que damos de que se debe dar con la dimensional con que nos dan en el problema. Aquí nos hablaron de metros, por lo tanto la respuesta debe ser metros.